edición de Momento Decisivo, con la enseñanza bíblica del Dr. David Jeremiah. En los próximos minutos, el Dr. David Jeremiah le hablará sobre la emocionante experiencia de Esther. Confiamos en que el estudio de esta consagrada mujer le dará fortaleza y estímulo, y le llevará a un nuevo momento decisivo en su vida. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero la mano de Dios está por todas partes. Al estudiar el libro de Esther, usted verá que Dios está en alguna parte no visible gobernando y dirigiendo cada circunstancia de la vida. El cuidado providencial de Dios para su pueblo se evidencia con todo cuidado en esta experiencia emocionante de la reina Esther. Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Abran la Biblia al libro de Esther, capítulo 8. Como saben, el libro de Esther es una presentación de la soberanía de Dios. Para mí, es un gran estímulo que se me recuerde que aunque no podemos ver a Dios obrando, Él está obrando. Aunque nos preguntamos si se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado. Aunque las cosas parezcan tan negras, lúgubres, que nos llena nuestro espíritu humano, el Espíritu Santo en nosotros nos recuerda que miremos hacia arriba, porque Dios está obrando y nuestra redención está cerca. La experiencia de Esther es simplemente una de las muchas narrativas del Antiguo Testamento que nos recuerdan la naturaleza milagrosa del pueblo judío. Cada vez que se abre el Antiguo Testamento y se empieza a hojearlo, casi en todas partes se halla evidencia de la liberación milagrosa que Dios ejecuta para su pueblo. Piensa en Moisés, entre los juncos del río. Piensa en José, en Egipto. Recorre el Antiguo Testamento y piensa en Elías en el Monte Carmelo. Al abrir el libro de Dios, se sabe que Dios está obrando y que su poder milagroso, aunque no siempre pueda verse, está obrando detrás de bastidores, preservando a su pueblo especial, los judíos. E incluso aquí, en este libro de Esther, cuando Vasti era la reina, las cosas no se veían muy bien para los judíos. Cuando Amán detestaba a Mardoqueo, las cosas no se veían bien para el pueblo de Dios. Cuando el odio de Amán hacia Mardoqueo fue transferido a toda la raza judía, las cosas parecían incluso peor. Cuando Esther no había estado en presencia del rey por 30 días y tenía que entrar a su presencia para abogar por su pueblo, parecía como si todo colgara de un hilo. Cuando ella se quedó en el patio exterior esperando que el cetro le fuera extendido, uno se pregunta lo que podría suceder. Cuando a Amán le fue dado el anillo de sellar del rey y se le dijo que podía dictar cualquier ley que quisiera respecto a los judíos por ganancia, parecía como que si la historia llegara a su fin. Cuando Mardoqueo rehusó postrarse ante Amán, eso lo enfureció más. Parecía como si solo faltaran horas antes de que toda la población judía de Persia estuviera muerta. Cuando Amán fue a su casa y le dijo a su esposa cómo Mardoqueo no le hacía honores, y Zeres le dijo que hiciera una horca y colgara a Mardoqueo ahí, eso fue todo el estímulo que él necesitaba. Lo hizo. Parecía como que solo faltara un día o algo así y Esther y Mardoqueo y todos los judíos serían historia. Incluso cuando Amán y Jerjes fueron al banquete con la reina, ambas veces, uno se pregunta cuál sería el resultado. Pero al concluir el mensaje pasado, Amán fue colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Lo llamamos justicia divina. Dios devolviendo en la cabeza de los que aborrecían a su pueblo eso que habían determinado ellos mismos hacerles. Y ahora, al abrir la Biblia en el capítulo 8 de Esther, el relato continúa. Hay en los versículos 1 al 2 la evidencia del restablecimiento de paz entre los judíos. Noten lo que dice. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En Persia, cuando el Estado le quitaba la vida a alguien, automáticamente confiscaba sus propiedades. Podríamos sentirnos mal por Zeres, la esposa de Amán, que había perdido a su esposo, que fue colgado en la horca. Ahora el gobierno viene y le quita la propiedad también. Pero no olviden que para empezar, fue idea de Zeres hacer todo eso. Así que es difícil sentir mucha tristeza por ella en el proceso. Ella le
propuso construir la horca, según leemos en el capítulo 5, versículo 14. El rey le dio a Ester las propiedades que le pertenecían. Justicia divina en compensación. La propiedad de Amán es dada a Ester como compensación por todo el sufrimiento que ella había atravesado al preguntarse si toda su raza sería destruida. La Biblia dice que Mardoqueo se presenta ante el rey, porque Ester ahora le ha dicho al rey Jerjes lo que Mardoqueo es para ella. Ella revela su propia nacionalidad en el capítulo 7, versículo 4. Ahora, ella de buen grado y con orgullo le presenta al rey Jerjes a Mardoqueo, su guardián y su primo. Por supuesto, no es difícil presentar a Mardoqueo al rey cuando ya es primer ministro, y no es difícil jactarse del hecho de que este hombre es parte de mi familia y es mi guardián y es mi primo. El rey ya tenía su corazón favorable a Mardoqueo, ¿recuerdan? Una noche en que se le fue el sueño hizo que le leyeran las crónicas y halló que Mardoqueo había sido el que le había salvado la vida anteriormente. Ahora, todo esto que implica se desarrolla ante él. Aquí tenemos a esta mujer, Ester, a quien él llama y cuya belleza lo tiene embelesado, y a quien le ha preguntado cualquier cosa que ella quiera y el rey se la dará. Ahora se entera que esta mujer a la que él ama es familia de este hombre a quien ha llegado a admirar. Todos estos eventos están sucediéndose ante el rey en el palacio. A Mardoqueo se le da la responsabilidad en el reino. Noten lo que dice: fue a Mardoqueo a quien se le dio la responsabilidad de atender las propiedades de Amán. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, versículo 2, y puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Les dije anteriormente que este rey, Jerjes, no es un dirigente muy responsable. Gobierna, por así decirlo, por reacción impulsiva, sin pensarlo. ¿Lo han notado? No cuida gran cosa en cuanto a quién le da su anillo. No es simplemente un anillo de adorno. Este anillo era el símbolo poderoso del reino. Se lo dio a Amán en un instante, sin pensarlo. Ahora ya no hay Amán. Se lo quitó antes de colgarlo. Ahora le da el anillo a Mardoqueo. Por supuesto, esta segunda opción es mucho mejor que la primera. Un comentarista dice: Jerjes en realidad no tenía estómago para gobernar Persia. Estaba demasiado atareado en las diversiones y los placeres. Simplemente quería que alguien gobernara en su lugar. No le importaba quién fuera, si era Amán o Mardoqueo. Entregaba su anillo a uno o a otro, como si fuera algo que él quisiera que todos en el mundo tuvieran. Una vez que había entregado su autoridad, le dio a Ester y a Mardoqueo un plan para que no solo los salvaría a ellos, sino que salvaría a toda la raza. La paz había sido restablecida en Persia. Amán estaba muerto. Su propiedad había sido dada a Ester, quien a su vez le entregó a Mardoqueo la responsabilidad. Mardoqueo, el primer ministro, está ahora en el poder y tiene la oportunidad de hacer lo que necesita hacerse para salvar a su pueblo. Así, en los versículos 3 al 7 vemos la petición de la reina a favor de los judíos. Noten lo que dice: volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Como ven, aunque Amán ya estaba muerto y este enemigo de los judíos había sido sacado de la escena, el decreto ya estaba escrito y había circulado por toda Persia, ordenando que a todos los judíos se les matara en un cierto día que todavía estaba unas cuantas semanas por delante. Al reflexionar Ester en la alegría en su corazón, no podía dejar de pensar en el dolor, en su espíritu y en su corazón, de que en tanto que ella estaba libre como reina, el edicto que había sido dictado por las artimañas de Amán todavía estaba en vigencia, y a menos que algo se hiciera para contrarrestarlo, mataría a todos los judíos. Me encanta la forma en que Ester habla con su esposo. Permítanme decirles, señoras, que si quieren conseguir algo de sus esposos, así es como deben hacerlo. Observen en el versículo 5. Ella dice 4 cosas antes de decir lo que quiere decir. Ahora observen esto. Lean conmigo el versículo 5.
y dijo: si place al rey, número 1, si he hallado gracia delante de él, número 2, y si le parece acertado al rey, número 3, y yo soy agradable a sus ojos, número 4. Estoy pensando que Jerjes se figura, esto va a ser algo realmente grande, porque cuando alguien hace preparativos de esa manera, sabe que está a punto de recibir algo muy directo. Una condición cuádruple antes de que ella pida lo que quiere. Ella está desesperadamente preocupada por los judíos. Ella se da cuenta ahora de que como reina de Persia está atrapada en los cuernos de un dilema. Está en una situación en la que, aunque Amán ya está muerto, la ley de los medas y los persas está en juego. Quiero que busquen en la Biblia, sin perder su lugar en el libro de Esther, y pasen al libro de Daniel. Quiero refrescar su memoria de lo que incluye la ley de los medas y los persas, porque si no entienden esto, tal vez piensen a estas alturas que Esther es la reina y Amán está muerto. ¿A qué tanta alaraca? Ella y Mardoqueo pueden resolver esto y todos los judíos pueden ser salvados. No tan rápido. Noten lo que dice Daniel 6, versículos 8, 10 y 15. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel se dio cuenta de que lo único que podía revocar el decreto era la oración. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. La ley de los medos y los persas era inflexible, invariable. No se podía cambiar una vez que se había dictado. Así que esto es lo que Esther tiene en su corazón, no sabe qué hacer. Es cierto que ella se siente mucho mejor con Amán muerto, pero el rey Jerjes ha dictado una ley de los medas y los persas, y como recordarán, la había hecho circular por todas las 127 provincias, ordenando que se matara a todos los judíos. Ella no sabe qué hacer a fin de que esto se impidiera. Quiero hacer una pausa aquí por un instante y decirles que una de las cosas buenas cuando se estudia la Biblia es que se halla que algunas cosas que no se pueden hacer, en efecto, se pueden hacer. Algunas cosas que parecen irreversibles son reversibles. Es asombroso estudiar lo que sucede en este episodio y hallar cómo Dios, mediante su obra soberana, hace posible que el decreto contra los judíos sea sobreseído por un nuevo decreto. Es una ilustración maravillosa y lo veremos en un momento. Así que notemos, en tercer lugar, en los versículos 7 al 9, la reversión de la orden que condena a los judíos. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había dado desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. El rey, aquí, anima a Esther. Indica que es muy favorable hacia ella y los judíos. Les da un breve historial de lo que ya ha hecho por ellos. Repite lo que ya ha hecho para demostrar su lealtad a los judíos. Aunque se inclina a liberar a los judíos y dejarlos libres de su decreto previo, tiene todas las ganas de hacerlo, pero concibe otro plan. Le dice a Mardoqueo: Mardoqueo, escribe tú un nuevo decreto. Tienes el anillo, tienes el poder. Redacta un nuevo decreto que sea más fuerte que el anterior. Y en tanto que el rey no puede cambiar de parecer, le ha dado su poder a otro, y ese otro sí puede cambiar de parecer, y así Mardoqueo, ahora en lugar del rey, le es dada la oportunidad de redactar un nuevo decreto que contrarreste el decreto anterior. El rey incluso reúne a los escribas y hace posible que él use la intervención del gobierno para su uso personal.
Así que Mardoqueo escribe el nuevo decreto para emancipar a los judíos. Y están estudiando este libro, teniendo en mente algo del calendario. Permítanme recordarles que el primer decreto salió en el día 13 del primer mes. Algo así como abril 17, si usan la cronología que yo estoy utilizando. 2 meses y 10 días han pasado dándoles abundante tiempo a los judíos para que sientan la angustia de su sentencia inminente. Esto ha estado en proceso ya por 2 meses y 10 días y los judíos saben que están bajo sentencia de muerte. Sienten el dolor de preguntarse cuándo va a caerles el hacha encima. El segundo decreto se dicta. Ya hay que publicarlo. Algunos se han preguntado por qué parece que toma tanto tiempo poner en marcha este proceso. Si están estudiando el calendario de esto, no es algo que sucede al instante. Por supuesto, la respuesta es que no tenía que suceder de inmediato porque todavía hay tiempo suficiente antes de que se ejecute el decreto de matar a todos los judíos. Dentro de ese periodo de tiempo, todo lo que Ester y Mardoqueo tenían que hacer era publicar el nuevo decreto por todas las provincias. Puesto que era tan importante y era cuestión de vida y muerte, querían estar absolutamente seguros de que estaba bien hecho. Así que lo redactaron apropiadamente. Esto es interesante. Cuando tengan oportunidad, tomen el antiguo decreto, el decreto de muerte, y el nuevo decreto, el decreto de vida. Pónganlos uno al lado del otro y noten cuán similares y cuán exactos son. El fraseo es muy similar al decreto que se halla en el capítulo 3. Ahora, noten en los versículos 10 al 14, hallamos la publicación del decreto que libera a los judíos. Leemos. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ahora el decreto se hace circular por toda Persia. La sentencia de muerte ha quedado levantada. Y observen esto, no solo que se ha levantado la sentencia de muerte, sino que a los judíos se les ha dado permiso para vengarse contra cualquiera que los ataque. Hay algunas cosas muy interesantes en esta sección. Ellos tuvieron notificación con bastante antelación a fin de que pudieran prepararse. Tenían que reunirse, tenían que organizarse. Hasta ahora habían sido fugitivos. No habían sabido nada de organizarse para vengarse, solo habían estado pensando en sus propias vidas. Ahora se les da la ofensiva, se les da la oportunidad de desquitarse y se les dice que recibirán respaldo en su oportunidad para vengarse de aquellos que los ataquen. Tengo que decirles que ha habido algunos escritores que tienen gran dificultad con el hecho de que Mardoqueo esté redactando un decreto que dice que los judíos puedan matar a cualquiera que los ataque, incluyendo mujeres y niños. Suena muy diferente a un Dios de amor, dicen. Pero, por favor, lean el texto con todo cuidado. Noten el versículo 11 y noten con cuánto cuidado es redactado. Quiero destacar este punto por un instante. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincias que viniesen contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Si estudian la historia de los judíos, descubrirán que esta ha sido, en toda la historia de los judíos, la manera en que ellos han intervenido en la guerra. No han sido un pueblo agresivo que ha salido para atacar a otros, excepto cuando estaban bajo las órdenes del Señor, como cuando se establecieron en la tierra de Canaán. Pero en el versículo no dice que a los judíos se les dé carta abierta para salir por la comunidad en Persia y hallar a cualquiera, atacarlo, matar a los nenes y matar a las mujeres. No. El decreto es que si alguien viene contra ellos, ellos pueden defenderse contra esos ataques y pueden hacer lo que sea necesario para asegurarse de que no les quiten la vida y que no vuelvan a atacarlos. Recuerdo
lo que estudiamos durante el tiempo en que tuvo lugar la Guerra del Golfo. Después de esa guerra, todos hablaban del establecimiento de la paz para el cercano oriente y había mucha retórica en cuanto a que Israel entregara los territorios que había conquistado. Al escuchar a algunos comentaristas, uno quedaba con la impresión de que Israel simplemente miró más allá de sus fronteras y se fue a conquistar territorio cuando notaban que había alguna debilidad en los países vecinos y que se habían apoderado de todo este territorio, el cual no tenían derecho. En esos estudios mencioné que eso no era verdad. La situación real es que todo el territorio que Israel tenía y que estaba en disputa era territorio que Israel había tomado en el proceso de defenderse de los ataques en ese mismo territorio. Por ejemplo, se habló mucho de las alturas del Golán. Por supuesto, ese era territorio que los sirios usaban para atacar y disparar proyectiles contra los poblados israelíes cercanos. Y luego, en la guerra de Yom Kippur, en 1973, cuando los egipcios estaban atacando a través del Sinaí, los sirios entraron en avalancha a las alturas del Golán y contra Israel y con cientos de tanques. Tomaron a los israelíes por sorpresa, y con solo un escaso número de tanques y hombres, los israelíes hicieron retroceder a los sirios de las alturas del Golán y a los egipcios hasta el mismo canal de Suez. Y así, tomaron el control de las alturas del Golán y dijeron: esto no va a volvernos a suceder. Vamos a conservar esta propiedad a fin de que no puedan venir otra vez y dispararnos. Recuperaron esa propiedad. ¿Piensan ustedes que los israelíes van a invitar a sus enemigos a que vengan y establezcan campamento ahí y les disparen? Pero ellos no marcharon agresivamente contra las alturas del Golán. Pero cuando las alturas del Golán fueron parte del ataque contra ellos, se vengaron contra sus enemigos e hicieron lo que debían hacer para protegerse contra los agresores. Podría seguir dándoles el resto de la historia, pero ustedes ya la saben. En cada situación en donde hay territorios en disputa en el Medio Oriente en la actualidad, no es Israel el que ha tomado agresivamente ese territorio. Si lo tomó, fue en defensa propia. Exactamente como leemos en el libro de Esther. Si los atacan, vénganse de sus enemigos. Dios les da permiso para hacerlo. Al llegar al final del capítulo 8, lo que se descubre es que a los judíos ahora se les ha dado permiso para vivir. Al final del versículo 11 tienen todo lo que necesitaban para salir y preservar a su nación contra todo ataque. No debería sorprendernos, al llegar al final de este capítulo, en quinto lugar, que uno ve el retorno del gozo de Dios a los espíritus de los judíos. A veces los judíos parecen como un pueblo triste. Han atravesado gran dolor y angustia. Han sufrido gran persecución a través de los años, pero cuando los judíos se reúnen en su fe y se regocijan en su Dios, son un pueblo feliz. Algunos de mis mejores recuerdos al visitar Israel fue ver algunos de los festivales judíos. He visto muchos de ellos por televisión, como sé que también ustedes lo han visto. Los judíos, cuando están libres de la opresión, son un pueblo feliz. Quisiera haber estado ahí cuando fueron liberados de su cautiverio en Babilonia. Debe haber sido un día muy gozoso. Lean conmigo lo que dice empezando en Esther 8:15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Sabían ustedes que eso se dice ahí? ¿Sabían que hubo una conversión al judaísmo al final de esta situación? Quiero decir, cuando vieron cómo Dios había obrado a favor de los judíos, estaban cantando en toda sinagoga que podían hallar. Se hicieron judíos. No parecían judíos, parecían persas, pero era mucho más seguro ser judío en ese día. Hubo una conversión poderosa al judaísmo. Es interesante al leer esto, descubrir que este tiempo de regocijo fue una ocasión en que sucedieron muchas cosas. Muchas personas de los pueblos de la tierra se hicieron judíos, dice las Escrituras. ¿Saben? Noté al estudiar este capítulo que la expresión «se hacían judíos» se halla solo una vez en el Antiguo Testamento. De hecho, hay muy poca evidencia en el Antiguo Testamento de que los gentiles se hicieran judíos. Al recorrer la Biblia se ve aquí y allá ilustraciones aisladas de individuos de otras culturas que vienen al judaísmo. ¿Recuerdan a Ruth, la moabita?
y Rahab, la cananita, y Urías, Eteo. Todos ellos se hicieron judíos debido a las experiencias que tuvieron con el pueblo de Dios. Aquí, en este día, hubo una conversión masiva. Un comentarista judío que leí dice que cuando los judíos vieron el milagro de su liberación, Génesis a Deuteronomio, con gran entusiasmo, y viendo esto, los gentiles en Susa cobraron nuevo respeto por la Torá y sus enseñanzas y se convirtieron también al judaísmo. Pienso que esto sería algo del Antiguo Testamento que se podría llamar un avivamiento debido a lo que Dios hizo para liberar a su pueblo. Ahora, quiero darles, a modo de aplicación, 3 cosas que hallo en este pasaje de las Escrituras, porque realmente pienso que son lecciones maravillosas que aprender. Número 1. Este capítulo ilustra el poder de Dios para revertir lo irreversible. A veces, en mi calidad de pastor, me llaman al hospital y ahí me dicen, no hay esperanza. Esto me recuerda que, aunque es verdad que desde el punto de vista de toda la experiencia humana y de la intervención médica científica se puede decir que no hay esperanza, pero, como saben, el único que puede decir que no hay esperanza es el Dios de esperanza. Y he visto a Dios revertir lo irreversible. Una de las cosas que uno siempre debe extender a las personas, por lo menos a mi modo de ver y mientras se pueda, es que se aferren a la esperanza del Dios Todopoderoso que puede revertir lo irreversible. Algunos que me están oyendo se hallan en esa situación, dicen, Pastor Jeremiah, hablando de algo irreversible, yo me hallo precisamente ahí y no hay manera en que esto se pueda revertir. Tal vez no hay manera. Pero hay un Dios en el cielo que puede hacerlo. Cuando leo el libro de Esther, eso estimula mi ánimo. Me recuerda que cuando las cosas se ven tan lúgubres, que se está a punto de redactar el obituario, Dios se levanta de las cenizas de sus esperanzas equivocadas y revierte lo irreversible. Permítame preguntarle, ¿alguna vez Dios ha revertido en su vida lo irreversible? Cuando leo este capítulo no solamente veo una ilustración del poder de Dios para revertir lo irreversible, sino que también ilustra el poder del Evangelio para sobreseer el poder del pecado. Hay 2 decretos en este libro. Tenemos el decreto de muerte y tenemos el decreto de vida. Al leer la Biblia y estudiar lo que conocemos en cuanto al cristianismo, una de las cosas que se aprende al seguir la lectura y estudiar la palabra de Dios es que Dios tiene una manera para salvar a los pecadores. Nadie puede ir al cielo por buenas obras. Nadie jamás puede ser bueno lo suficiente como para ir al cielo. La Biblia dice, es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo porque hay un decreto que ha sido escrito. ¿Saben cuál es el decreto? El decreto es, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. El decreto ha sido dictado sobre la humanidad y nadie puede ir al cielo con su pecado, amigo mío. Si ese fuera el único decreto que existiera, estaríamos tan sin esperanza como lo estaban Esther y Mardoqueo y los judíos antes de que Dios empezara a obrar en sus vidas. Y Dios no puede hacer nada en cuanto a ese decreto. No puede revertirlo. ¿Lo sabían? El alma que pecare, esa morirá. Es lo mismo en nuestra generación como jamás lo ha sido y jamás va a cambiar. El alma que pecare, esa morirá. ¿Usted? Violó las normas de Dios desde el día en que nació en esta familia humana debido a su propio pecado que heredó en su linaje. Tan pronto como usted nace en esta raza humana, empieza a pecar, porque el pecado es parte de esa naturaleza original. Pero permítame darle buenas noticias. Tal como el decreto en Persia fue sobreseído por otro decreto, Dios nos ha dado otro decreto. Ese decreto es que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvados. ¿No es ese un pensamiento que entusiasma? Por una parte, tenemos el decreto del pecado. Nadie jamás puede cambiarlo. Usted no puede recomendarse a usted mismo para ser bueno lo suficiente. No puede superar ese decreto. No puede cambiarlo. Por otro lado, tenemos a Dios que ha dictado un nuevo decreto. Dios ha dicho, si pones tu fe en mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por tu pecado, y si crees en Él, serás salvado. Cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, Él envió serpientes. Aquellos pequeños reptiles empezaron a morder a los israelitas. Cada vez que mordían a alguien, ese individuo moría. Dios
No fue al campamento y dijo, voy a cambiar de parecer al respecto. Voy a hacerlo de manera que de aquí en adelante, cuando las serpientes muerdan, no será el aguijón de muerte. No hizo eso. Ya había dictado el decreto de muerte. Las serpientes son una ilustración del decreto de muerte. ¿Saben lo que Dios hizo? Hizo que levantaron un poste y que pusieron una serpiente en ese poste. Entonces dijo, este es el decreto número 2. Miren y vivan. Si alguien miraba a aquella serpiente en ese poste que representaba la salvación, entonces el aguijón del pecado quedaba sobreseído. Leo ese relato y me doy cuenta de que la redención se halla por todas partes en la Biblia. Está ahí en precepto, está ahí en ilustración, está ahí como cuadro, está ahí como enseñanza. Este relato del Antiguo Testamento ilustra el poder del Evangelio para sobreseer el poder del pecado. En tercer lugar, este capítulo del libro de Esther ilustra el plan de Dios para alcanzar al mundo. Lean conmigo el versículo 14. Cuando el decreto finalmente fue escrito, leemos que dice, los correos, pues, montados en caballo, veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¡Qué tremenda ilustración de lo que sucede! Cuando se tiene un decreto de vida, amigos y amigas, y todos, en todo el imperio persa, piensan que están bajo el decreto de muerte, ¿qué se puede hacer? Se buscan los caballos más veloces que se pueden hallar, y eso es lo que dice este pasaje. Se pone a gente en los caballos, se les da el decreto de vida y se les envía lo más rápido que se puede para que lo digan a todo mundo. El decreto de la muerte había sido sobreseído y ahora hay un decreto de vida. Eso es lo que hacen los misioneros. Eso es lo que se supone que nosotros debemos hacer. ¿Saben cuál es el problema? No entendemos a cabalidad que todo el mundo está perdido y se dirige al infierno. En realidad, no lo creemos. Si en realidad lo creyéramos, buscaríamos el caballo más veloz que pudiéramos hallar, montaríamos ese caballo e iríamos calle arriba y calle abajo por todos los barrios diciendo, hay un nuevo decreto que sobresee el anterior. Este es un decreto de vida. Miren y vivan. Leo esto y me doy cuenta de cuán flojo es el sentido de urgencia en nuestras vidas como creyentes. Qué fácil es dejarse atrapar por la rutina tratando de atender una crisis tras otra. Exige mucho simplemente conservar la vida, ¿verdad? Y sin embargo, hay un mensaje urgente que hay que publicar. Me pregunto, ¿cómo sería haber sido designado como uno de estos mensajeros, provisto con el caballo más veloz, con un destino asignado al que hay que ir y con el rollo bajo el brazo? Usted cabalga día y noche para decir a las personas que la maldición de muerte ha quedado sobreseída. Me pregunto, lo que habría sido ser judío y que uno de los mensajeros se acerque y le diga, ya no tienes que preocuparte por esa fecha próxima, la fecha del juicio, porque Dios en su omnipotencia ha elaborado un plan por el cual ahora puedes vivir. Estoy seguro de que recibieron la noticia con gozo. Vemos evidencia de eso en el pasaje, ¿verdad? La mayor oportunidad que tenemos, amigos y amigas, es ir como mensajeros de Jesucristo y decir a nuestros semejantes que hay una ley que ha sido dictada en los libros y que sobresee la ley por la que la mayoría de ellos van a ser castigados. Busquemos el caballo más veloz que podamos hallar y vayamos a decirlo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia y cuando escriba, aun si nos escribe por correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esther, para esta hora, en 11 discos compactos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos o la guía de estudio para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente para otro estudio juntos en la Palabra de Dios, aquí mismo, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de internet, ubicada en momentodecisivo.org.
www.lavoz.org.